A través de su trabajo legislativo durante el periodo de receso que finalizó el martes 26 de agosto, la Comisión Permanente abordó varios temas de relevancia nacional. La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos presentó ante el Pleno el informe anual de labores correspondiente a 2013, el cual se turnó a ambas cámaras del Congreso para su análisis y en su caso solicitar una reunión con la titular del IFAI para ampliar la información. La Comisión Permanente hizo la declaratoria de reforma constitucional para establecer como causal de nulidad de elecciones federales y locales adquirir tiempo en radio y televisión fuera de las previsiones de la ley. El proyecto de decreto recibió el voto aprobatorio de la mayoría de los congresos locales. También avaló exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que derogue la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal relativa al aumento en el haber de retiro de los magistrados. Se emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que establece en el artículo 4 la obligación de las autoridades de registrar de manera inmediata a los recién nacidos y expedir gratuitamente la primera copia del acta de nacimiento. El proyecto de decreto recibió el voto aprobatorio de 18 congresos locales. También fue emitida la declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 123 constitucional para aumentar de 14 a 15 años la edad mínima para comenzar a laborar. El proyecto de decreto aprobado por 18 congresos locales tiene el objetivo de contribuir a erradicar el trabajo infantil. En sesión solemne, la Comisión Permanente conmemoró el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, que representaron el triunfo de la revolución sobre el ejército y el régimen del usurpador Victoriano Huerta. Legisladores de diversos grupos parlamentarios consideraron que los tratados firmados el 13 de agosto de 1914 establecieron las bases para el nacimiento del ejército mexicano. Como parte de la conmemoración del centenario de la toma de Zacatecas, la Permanente realizó otra sesión solemne, donde legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios expresaron posicionamientos sobre este episodio histórico ocurrido el 23 de junio de 1914, cuando las tropas revolucionarias lograron vencer a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta y avanzaron hacia la Ciudad de México. Con el objetivo de contribuir a la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, la Comisión Permanente aprobó un exhorto para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se considere un incremento de recursos suficiente para el Instituto Nacional de Migración. Se exhortó a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Migración a que adopten y refuercen las medidas preventivas y de vigilancia fronteriza y aeroportuaria para evitar la presencia del virus de ébola en México. Los legisladores también solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que México manifieste ante la Organización Mundial de la Salud la preocupación por los brotes de ébola en 4 países de África. La Comisión Permanente avaló un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe de manera completa y detallada la política de transición a la televisión digital terrestre. De la misma manera, exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre el avance de la transición en varias ciudades del norte. Y finalmente se aprobó un exhorto a los 3 niveles de gobierno para que instrumenten de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del bullying. En sus reportes finales de actividades presentados durante la sesión de clausura del 26 de agosto, las comisiones de trabajo informaron lo siguiente. La primera comisión informó que se remitieron 283 asuntos, los cuales fueron resueltos en un total de 213 dictámenes y 4 fueron remitidos mediante oficio a mesa directiva por ser temas que no eran de la competencia de dicha instancia de trabajo. En nuestros resolutivos discutimos temas que son graves y delicados en nuestro país, como es la alerta de género, el respeto a los derechos humanos, la seguridad pública, la seguridad para periodistas, la libertad de expresión, entre muchos otros. También se realizó una reunión con el Coordinador Nacional Antisecuestro, el maestro Renato Sales Heredia. Todo esto con el fin de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. En la segunda comisión se trataron 202 puntos de acuerdo, se emitieron 169 dictámenes y hubo 126 respuestas de diferentes instituciones que fueron requeridas en los distintos temas. 46 dictámenes en materia de salud que fueron inscritos a la Secretaría de Salud, 24 al Poder del Ejecutivo Federal, por supuesto 34 a la Secretaría de Educación Pública, 15 a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 5 a la Secretaría de Desarrollo Social, 4 al Gobierno de Sonora. Por su parte, la tercera comisión informó que se le turnaron 277 asuntos, de los cuales solo 3 quedaron pendientes tras la realización de 14 reuniones de trabajo. A esta comisión le fueron turnadas por la mesa directiva 277 asuntos, de los cuales fueron aprobados prácticamente por unanimidad el 96%,
con la participación responsable, con la aportación, con los puntos de vista de todos y cada uno de los integrantes de esta comisión. De esta manera pudimos observar cuál fue el balance de los trabajos de la Comisión Permanente. Sin embargo, hay que señalar que antes del inicio del primer periodo del tercer año de ejercicio de esta 62ª legislatura, se tienen que clausurar los trabajos de la Comisión Permanente que estuvo en funciones durante el segundo receso del segundo año de ejercicio. Pero veamos cómo se llevó a cabo. Se llevó a cabo la última sesión de la Comisión Permanente en el Salón de Sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicios de la 62ª legislatura. Al término de la votación de los diversos exhortos, el presidente de la mesa directiva dio la palabra a las y los presidentes de las 3 comisiones de trabajo para presentar sus respectivos informes en tribuna. A nombre de la primera comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, su presidente, el senador Jorge Lavalle Mauri, rindió el informe de actividades de esta comisión, en donde dijo que este órgano legislativo realizó 11 sesiones durante el periodo de receso, tiempo en el que se concluyó con el 100% de los asuntos que le fueron turnados. En nuestros resolutivos discutimos temas que son graves y delicados en nuestro país, como es la alerta de género, el respeto a los derechos humanos, la seguridad pública, la seguridad para periodistas, la libertad de expresión, entre muchos otros. También se realizó una reunión con el Coordinador Nacional Antisecuestro, el maestro Renato Sales Heredia. Todo esto con el fin de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. La presidenta de la segunda comisión de la Permanente, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, senadora Angélica de la Peña Gómez, también rindió el informe correspondiente, en donde dijo que esta comisión dictaminó a favor los 201 puntos de acuerdo agrupados en 169 dictámenes. Se recibieron 126 respuestas de instituciones a estos y se realizaron 11 sesiones de trabajo. 46 dictámenes en materia de salud que fueron inscritos a la Secretaría de Salud, 24 al Poder del Ejecutivo Federal, por supuesto 34 a la Secretaría de Educación Pública, 15 a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 5 a la Secretaría de Desarrollo Social, 4 al Gobierno de Sonora. Los 15 legisladores y legisladoras integrantes de la tercera comisión de la Permanente, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicación y Obras Públicas, realizaron 14 sesiones ordinarias y una reunión de trabajo con el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, así como la ratificación de un integrante del Consejo de Administración de Pemex, además de los asuntos turnados. A esta comisión le fueron turnadas por la mesa directiva 277 asuntos, de los cuales fueron aprobados prácticamente por unanimidad el 96%, con la participación responsable, con la aportación, con los puntos de vista de todos y cada uno de los integrantes de esta comisión. Luego del informe de las comisiones, el presidente de la Comisión Permanente, senador Raúl Cervantes Andrade, informó que los exhortos pendientes se turnarían a las cámaras para su posterior análisis. Agradeció la participación de los legisladores integrantes del Parlamento durante el segundo receso del segundo año de ejercicios de la 62ª legislatura. Yo les agradezco, vamos a terminar los trabajos de esta Comisión Permanente. Los felicito a todos y cada uno de ustedes por el ejercicio profesional y político en esta Comisión Permanente. Finalmente, el presidente procedió a dar por terminada la sesión. Bueno, y como usted recordará, en este periodo de receso, la Comisión Permanente aprobó 4 periodos extraordinarios, esto con el propósito de analizar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de energía. Vamos a recordarlo. El segundo receso del segundo año legislativo de la 62ª legislatura resultó poco usual debido a que se realizaron 4 periodos extraordinarios de sesiones en ambas cámaras. La Comisión Permanente aprueba el decreto por el que se convoca a las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinaria durante el actual receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura.
El primer periodo extraordinario inició el 14 de mayo. El Senado de la República aprobó las reformas a la legislación secundaria en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tras su aprobación, ambas leyes fueron enviadas a la Cámara de Diputados. Por su parte, en la Cámara Baja, los legisladores se reunieron también el día 14 para discutir la Ley General en materia de delitos electorales. En el segundo día de periodo extraordinario, los diputados aprobaron la Ley General de Partidos Políticos, la del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, además de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por su parte, en el Senado de la República, el 18 de junio, el Pleno del Congreso en receso aprobó realizar un segundo periodo extraordinario en ambas cámaras, el jueves 19 de junio. Ese día los diputados y también los senadores, cada uno en su respectiva cámara, derogaron la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y aprobaron el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral, así como la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales. Durante esta 62ª legislatura se aprobaron reformas que para su aplicación requerían de nueva legislación secundaria. Una de ellas, la reforma en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013, para establecer las bases jurídicas en estos sectores. Así, el Congreso de la Unión realizó un tercer periodo extraordinario de sesiones. El 4 de julio, la Cámara de Senadores discutió y posteriormente aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Después de una amplia discusión, la legislación en materia de telecomunicaciones fue aprobada. El 8 de julio, en la Cámara de Diputados, se discutió y aprobó la minuta en materia de telecomunicaciones. La Comisión Permanente avaló realizar un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta a partir del 17 de julio para el análisis de las leyes secundarias en materia energética. Fue el 18 y 19 del mismo mes que el Senado avaló el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. El mismo 19 de julio, la Cámara Alta avaló el dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Posteriormente, los días 20 y 21 de julio del mismo año, el Senado avaló el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos, la de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El mismo 21 de julio se aprobó el último dictamen que expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, así como reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expiden la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos. Tras ser avaladas en la Cámara Alta, se remitieron a la Cámara de Diputados. La Comisión Permanente en sesión del 23 de julio avaló convocar a la Cámara de Diputados a realizar sesión extraordinaria a partir del 28 de julio de 2014 con el objetivo de discutir las leyes secundarias en materia energética. Los dictámenes se avalaron en el cuarto periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Baja los días 28, 29, 30 y 31 de julio. Para el 1 de agosto, la Cámara de Diputados avaló el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expiden la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo.
También se avaló el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, mismos que se remitieron al Senado para su discusión. Ya finalmente el Senado de la República continuó con el cuarto periodo extraordinario en sesión el día 4 de agosto para discutir y avalar 3 dictámenes devueltos por la Cámara Baja con modificaciones, mismos que fueron aprobados por el Pleno entre el 4 y el 6 de agosto, y se cerró el cuarto periodo extraordinario de sesiones. De esta manera concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente durante este segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, y hoy, 1 de septiembre, se da apertura al primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta 62ª legislatura, por lo que se ha dado cita tanto a los senadores de la República como a los diputados federales para que asistan a esta sesión de Congreso General, pero también se entregará el segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal. Quien lo estará entregando será el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y será en este lugar donde nosotros nos encontramos, en el Salón de Protocolo y Recepción Diplomática del Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que se prevé que se declare un receso en esta sesión de Congreso General para que se trasladen a este lugar tanto el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoles, como el senador, el presidente del Senado de la República, el senador Miguel Ángel Barbosa Huerta. Ellos estarán aquí en este salón de protocolo, recibirán este segundo informe de gobierno y posteriormente se dirigirán nuevamente a reanudar la sesión de Congreso General con el fin de notificar al Pleno del Congreso General que han recibido este documento. Así es, Elena, y como bien lo comentas, ahorita nos encontramos en este salón de protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde ya hay algunos medios de comunicación, así como también asistencia de parte del Congreso de la Unión para ver los pormenores de lo que suceda aquí en este salón de protocolo, en donde estamos esperando la llegada del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien traerá el informe del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así es, como tú lo has mencionado, Elizabeth, aquí estaremos al pendiente para estarle informando al teleauditorio de toda la República Mexicana que nos acompaña en estos momentos de cómo se lleva a cabo esta entrega del informe presidencial. Pero vamos a regresar al estudio con nuestros compañeros Laxman, Melissa, quienes aún tienen más información que darle a conocer. Gracias, Selene Chacón, Elizabeth Cano. Regresaremos, como bien indican, con ustedes en un momento más. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos en esta transmisión en directo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí en la capital del país. Sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Pues precisamente es la sede, Melissa Vega, como indica la Constitución del Congreso General, y la sesión es presidida por el presidente de la Cámara de los Diputados. Son datos muy interesantes para entender el protocolo que se realiza en el Salón de Sesiones cuando vemos tanto legislador, hay 128 senadores, 500 diputados, en fin, este movimiento. Hay toda una tradición parlamentaria que se ha ido construyendo desde nuestra época como país independiente hasta la época actual, Melissa. Y así lo establece Laxman Sumano, no solamente pues en nuestra Constitución, sino además la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que por eso es que sesionan en el recinto de San Lázaro. Y hace unos momentos comentaban Selene y también Elizabeth Laxman algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con este periodo extraordinario que acaba de terminar en el marco de un segundo receso del segundo año. Y son trabajos que tuvimos la oportunidad de comunicar a través de este espacio, Laxman, y solamente decirle que en el canal del Congreso transmitimos de manera ininterrumpida la sesión más larga de la historia legislativa de nuestro país, la cual duró 73 horas con 40 minutos. Esta fue en torno a la reforma energética, pero también en esta materia se realizaron debates que duraron más de 170 horas. Así es, lo que vimos en este receso de actividades fue consecuencia de las reformas constitucionales que se aprobaron en el año 2013, también en el Congreso Federal. Tenía que crearse de todos estos temas que le hemos ido platicando en las cápsulas, en el resumen, nuestros compañeros, todas estas reformas en estas materias de telecomunicaciones, energía, política. Bueno, primero se hizo la modificación constitucional y lo que vivimos en este receso, en estos cuatro periodos extraordinarios, fue la discusión de la legislación que hace posible
este piso constitucional, cómo aplicar esta reforma constitucional a través de la legislación secundaria, que tuvimos largas horas de debate alrededor de este tema. Materia de telecomunicaciones, reforma político-electoral y por supuesto energética. Lachman Sumano, pues esos son los trabajos que han concluido, pero vamos a revisar, si te parece, lo que son las agendas legislativas de los distintos grupos parlamentarios. Empezamos con el PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza. Veamos qué nos dijo el diputado. Quisiera hacer énfasis en que a menos ya de 10 días tendremos por aquí el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto de egresos 2015. Y como bien en su momento el propio Mario Feder Beltrones lo mencionó, ahora estas reformas estructurales es necesario que tengan los recursos suficientes para la implementación debida. Ejemplo, la reforma energética requiere a su vez de ciertos apoyos de tipo económico, inclusive que irán a las zonas o regiones donde se tenga una producción mayor de hidrocarburos, que es de las modificaciones que se encontraron. Entonces tendremos que trabajar en ese sentido con un presupuesto para fortalecer el propio IFT, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En pocas palabras, recursos para que las reformas estructurales sean una realidad. Y por otro lado, un punto para nosotros muy importante es la ley orgánica que crea la Fiscalía General de la República. Cuando se realizó la reforma constitucional político-electoral, ya trabajamos en toda la parte electoral, inclusive en el periodo extraordinario, y fue lo que se vio. Pero falta ahora 2 puntos de esa reforma política. La primera de ellas es la ley orgánica que crea la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo. Pero a su vez, dentro de este mismo ejercicio, tendrá que establecerse una fiscalía en materia de delitos electorales y otra en materia de anticorrupción. Entonces, en este momento en Cámara de Diputados tenemos 2 ejercicios de tipo distinto. Por un lado, tenemos la minuta anticorrupción, y por otro lado, el trabajar en esta fiscalía. La opinión del Procurador General de la República es: vamos a fortalecer la Fiscalía General Anticorrupción, porque esta a su vez ya tiene en sí la atribución del ejercicio de la acción penal. Entonces, poder hacer una mezcla en la que en esta Fiscalía Anticorrupción podamos tener los elementos que efectivamente terminen con la impunidad. La mayor preocupación de nosotros es que la duplicidad de funciones, es decir, esta comisión y la fiscalía, termina generando impunidad. Entonces, ¿cómo hacerle para trabajar en ello? El acuerdo que ayer tomó el grupo parlamentario del PRI es dejar en este momento en paz la minuta anticorrupción y ponernos a trabajar en el fortalecimiento de esta Fiscalía Anticorrupción con elementos que podamos desprender de esta minuta que recibimos del Senado en materia de anticorrupción. Creo que es de los temas fundamentales que van a ventilarse. Otro más de cumplimentación de reformas es la ley del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, la ley de Coneval, porque a su vez tendremos que designar, es una atribución solo de Cámara de Diputados, a los integrantes de este Consejo de Desarrollo Social. En pocas palabras, hay que seguir con el círculo de reformas en este sentido de cumplimentación de reformas estructurales. La reforma en el campo podemos verla en 2 variables. La primera de ellas, de lo que tenemos conocimiento, es que no hay reforma constitucional de por medio. En el evento que exista alguna legislación secundaria, creo que va a ser mínima cualquier ajuste. Sobre todo lo que sí es el poder encauzar de manera mucho más eficiente recursos al campo, y en el cual va a ir total y absolutamente ligado a las reglas de operación para que no se vaya a prestar a ningún abuso. Pero esperaremos el resultado de los próximos días, al menos en esta materia. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué le estamos presentando las agendas legislativas de los grupos parlamentarios? Seguramente algunas personas se preguntarán, bueno, ¿qué es una agenda legislativa? De lo que se trata es de lo siguiente. Cuando va a iniciar un periodo ordinario de sesiones,
los grupos parlamentarios, que son los partidos políticos con representación en nuestro Congreso, Melissa, tienen que buscar puntos de coincidencia, es decir, cuáles son los temas que pues tienen coincidencia en trabajar, y bueno, para hacerlo, primero se tienen que poner de acuerdo entre los diputados que forman cada bancada, y después, al seno de la Junta de Coordinación Política, pues ya ponerse de acuerdo. A ver, ¿tú qué tema traes? Yo traigo esto, yo traigo este, en este tenemos coincidencias, podríamos impulsar este tema, y bueno, es el chiste de que usted conozca pues las agendas legislativas que le estamos presentando para conocer. En una sola palabra, Laxman, podremos decir que es poner orden en cada grupo parlamentario, y por eso comentábamos hace rato, es que se lleva una reunión plenaria misma que define los temas prioritarios, las agendas legislativas para cada grupo parlamentario. Y es muy interesante ver cómo en este proceso, vamos a decir, democrático de nuestro país, es que llegan a San Lázaro o llegan al Senado de la República para ser analizados, debatidos, votados y aprobados en su caso. Así es, primero se discute en los partidos y luego en su representación en el Congreso, los grupos parlamentarios. Vamos a continuar precisamente con esta revisión. El diputado Torres Cofiño, Partido Acción Nacional. Hemos adoptado 4 temas fundamentales. Uno tiene que ver con el marco económico, el social, el jurídico, y bueno, son temas muy importantes, por supuesto el social. Sin embargo, un dato muy importante, en materia económica, el gobierno federal se equivocó en sus decisiones. Hoy el Partido Acción Nacional está puesto y dispuesto a colaborar, a ir de la mano del gobierno federal para mejorar el entorno económico. México necesita crear confianza para generar empleo, pero el empleo, la única manera de hacerlo es, por supuesto, atrayendo inversión tanto nacional como extranjera. Sin embargo, por ello, el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario del PAN, va a impulsar las reformas necesarias para que podamos mejorar esa confianza, para que podamos generar empleos dignos y por supuesto que México sea un país competitivo y productivo. El Partido Acción Nacional va a seguir trabajando con mucho esfuerzo. Tenemos muy en claro que los 114 diputados del PAN vamos a trabajar como si fuera el inicio de esta legislatura. Así como empezamos con ese ánimo, así vamos a concluir. Porque el compromiso no es nada más con un partido, el compromiso es con todos los mexicanos. Y realmente lo que tenemos que hacer es recobrar esa confianza, no nada más como panistas, sino también como diputados. Lamentablemente, la calificación hacia los diputados pues no es como para presumirlo. Sin embargo, nuestro trabajo ya está. Esta legislatura, y aquí hay que reconocer a todos los grupos parlamentarios, hemos hecho un gran esfuerzo. Creo que hemos obtenido una madurez importante, sobre todo frente a los mexicanos. Y por ello vamos a seguir trabajando con estos temas. Un tema muy importante que no puedo dejar de mencionar es la reforma del campo. Una reforma muy importante. Tenemos prácticamente el 55% de las tierras cultivables en desuso. Y esto es muy lamentable porque mientras otros países están apostando a la tecnología, están apostando al medio ambiente, México siendo un país tan rico, no nada más en su extensión, sino en bosques, en selvas, en agua, en mares, en desiertos, tenemos que aprovechar este recurso tan importante como es la tierra, pero para ello pues también necesitamos una reforma fiscal, necesitamos pues incentivar el campo, necesitamos también ser muy cuidadosos en dónde vamos a aplicar los recursos y por ello pues por supuesto vamos a estar muy atentos de la iniciativa que habrá de enviar y así espero por parte del Ejecutivo Federal. Los pilares del humanismo político. Y siempre hemos hablado de un salario digno. Esto no es un tema nuevo. Tenemos que, por supuesto, buscar los mecanismos necesarios para que los empleados, quienes perciben los salarios, pues puedan percibir y cuando menos comprar lo básico de la canasta básica, valga la redundancia. Por ello tenemos que ser muy cuidadosos en obtener todos los medios y los recursos y los elementos para que el salario sea verdaderamente un salario digno. El tema fiscal es muy amplio. No puedo dejar de mencionar al sector minero, el cuarto sector de productividad en este país, que se ha visto afectadísimo con las reformas. Por ello, habremos de buscar la manera, por ejemplo, a título personal, te podría decir que podamos, que todo lo que se pueda invertir en exploración pueda ser pues, deducible, por ejemplo. Pero en materia de educación tenemos que seguir insistiendo. La única manera en la que México puede salir adelante es con una educación de calidad. Y tenemos grandes maestros, tenemos maestros verdaderamente de calidad. Hay sus excepciones, por supuesto, pero debemos de hacer todo lo necesario para que los pequeños, todos los alumnos puedan recibir una mejor educación y con ello el país pueda salir adelante.
Hay que recordar que el dinero del gobierno es el dinero de todos los mexicanos. Por ello es importante, es fundamental. No es un artículo de lujo el tema de la transparencia. Tenemos que ser muy eficientes en el manejo de todos estos recursos, que realmente lo que tenga que ver, por ejemplo, el destino de los programas sociales sea efectivamente bien llevado. El combate a la pobreza, por ejemplo, es un tema fundamental donde efectivamente combatamos la pobreza, pero no estamos buscando ganar la simpatía por un voto. En el caso de la reforma energética, una de estas reformas que muchos apostaban a que no iban a lograrse estos acuerdos, fueron acuerdos que logramos gracias al impulso, a la tenacidad, a la disposición y a la madurez política que mostró el Partido Acción Nacional. Y por supuesto, también el partido en el gobierno. En el caso de Pemex, por supuesto, tenemos que convertirla en una empresa sólida, en una empresa competente, en una empresa, por supuesto, productiva. Es inconcebible que Pemex, siendo un gran monopolio, esté prácticamente quebrada. Eso es inconcebible y por eso tenemos que trabajar en encontrar todos estos mecanismos de claridad, de mucha transparencia, pero sobre todo mucha competitividad y productividad. Continuamos transmisión especial desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de septiembre. Si nos acaba de sintonizar, le cuento rápidamente, estamos en el previo a lo que será la sesión de Congreso General de nuestro Congreso Federal, con motivo de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la legislatura que está en curso, y estamos dándole contexto respecto a todo lo que está ocurriendo previo al inicio de los trabajos ya formales ordinarios en ambas cámaras del Congreso Federal, y también, por supuesto, haciendo comentarios alrededor de datos históricos, datos cívicos que son de utilidad para toda la ciudadanía, Melissa, que nos sigue en la República Mexicana. Y por supuesto mencionar, Laxman, que nos están acompañando nuestros compañeros, comunicadores, periodistas en diversos espacios de este recinto de San Lázaro, porque ellos nos dan los pormenores de lo que está sucediendo desde estos sitios. El pleno del salón de sesiones están Gladys Juárez Davis con Martín Mondragón, y en el salón de protocolos del edificio C están nuestras compañeras Elizabeth Cano y Selene Chacón. Vamos a continuar con los enlaces más adelante, pero ahora regresando a lo que estábamos viendo hace unos momentos, Laxman, tiene que ver con este trabajo de los distintos grupos parlamentarios. ¿Cuáles son los desafíos y los retos que vienen para este próximo periodo ordinario de sesiones que ya mencionas, Laxman? Es el primero del tercer año de la 62ª legislatura. Miguel Alonso Raya, por el PRD, nos platica. Entonces, el asunto de la consulta popular en materia de energía es un tema fundamental para nosotros, porque pensamos que se le debe preguntar a la gente, y si tiene, como lo han dicho el gobierno y quienes defienden lo aprobado, que tiene muchas virtudes, pues lo correcto es que en todo caso la gente participe y pueda legitimarse, o pueda la gente también decir que revocarse el asunto y mandatar que se modifique lo que hasta ahora se ha aprobado. Y en segundo lugar, el asunto de los salarios. Yo creo que es urgente desatar un proceso de construcción de acuerdos entre los factores de la producción y la representación política y social en el Congreso y el Ejecutivo, para efectos de ponernos de acuerdo en cómo modificar el salario mínimo y cómo darle por esa vía una mejor condición de bienestar a la población. Y desde luego un tercer tema de gran trascendencia, pues serán el paquete económico, y en lo particular la orientación que debe tener el gasto, hacia dónde. Nosotros vemos hoy todavía un asunto muy complejo, muy opaco, poco transparente en cuanto al ejercicio, un conjunto de partidas que quedan sin ejercerse, un conjunto de rubros en que uno no queda claro cómo se aplican, a dónde van y cuál es la repercusión que tienen. Y entonces, bueno, creo que estamos obligados
hacer mucho más exigentes con la transparencia del presupuesto y más puntuales y más claros en el rumbo que queremos darle. Y creo que ahí, sin duda, que tenemos que priorizar la inversión para la generación, la inversión productiva para la generación de empleos, y el asunto de la política social para detonar y generar condiciones pues de un piso más parejo para todos los mexicanos. Será parte de la batalla que tenemos que dar. Recortar todo lo que se pueda para efectos de garantizar un presupuesto austero que permita sobre todo que no se recorte, que no se recorte en lo que debe ser inversión productiva, gasto social, en lo que requiere el campo, lo que requiere educación, salud, etcétera, sino se recorte en lo que desde nuestro punto de vista no afecta, no es necesario, no es tampoco indispensable. El tipo de gasto son parte de los excesos que en todo caso la burocracia, incluida el asunto de las cámaras, a veces tenemos, y que es en donde hay oportunidades desde nuestro punto de vista, pues de recortar. No le pasa nada a la Cámara si se le recortan gastos que se utilizan para viajes o para teléfonos, eso no le pasa nada. No le pasa nada al Ejecutivo tampoco, si hay recortes en esa dirección. Tal vez no sean suficientes, hay que ir un poco más allá y a revisar parte del gasto corriente para recortarlo un poco, de tal manera que podamos encontrar una salida a 90,000 millones de pesos menos que implica el asunto del nuevo régimen fiscal de Pemex. Derivado de eso, pues vienen otro conjunto de temas, unos que están ya como minutas en el Senado de la República, que estaría de trascendencia, de importancia, el asunto de deuda subnacional que tiene que ver con estados y municipios, y que la regulación, y que es urgente atenderlo por el tamaño de la deuda, y el caso concreto del asunto de las minutas de derecho de réplica, de arraigo, de fuero, que están en el Senado, entre otras, más la de la ley anticorrupción que tenemos nosotros en la Cámara de Diputados y que urge discutir y legislar en esa materia. Pues ahí está la revisión que estamos haciendo de cara a lo que será el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal. Reiterar que a las 17 horas, Laxman Sumano, se tiene prevista esta sesión que dará apertura al siguiente periodo ordinario. 128 senadores, 500 diputados que actualmente conforman nuestro Congreso Federal. Y nos vamos allí al lobby del Salón de Sesiones de este Palacio Legislativo. Se incorpora a esa transmisión nuestro compañero Javier Solórzano. Javier, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte. Les saludo con enorme gusto, es siempre una oportunidad de nuevo. ¿Sabes qué? Me puse a pensar ahorita, Laxman, que decías el número de diputados y senadores, y me acabé pensando por cuánto tiempo, ¿verdad? Estamos en la discusión, ¿habrá una consulta popular o no? Eso lo vamos a ver en unas semanas. Bueno, Melissa, muchas gracias. Como siempre es un gusto, Laxman, muchas gracias. Estamos aquí efectivamente en el lobby de San Lázaro, en donde a las 5 de la tarde, le decía Melissa, va a iniciar la transmisión. La transmisión estamos desde las 3, como usted ha visto a todo el equipo del canal del Congreso, pero a las 5 de la tarde viene todo esto que ha estado en diferentes ocasiones y en diferentes momentos a lo largo de esta tarde definiéndose ante usted, que le cuentan exactamente qué es lo que va a pasar. Y yo le diría que en este terreno de las muchas cosas que han pasado a lo largo del último año, y diría yo más precisamente del periodo reciente, ordinario de sesiones, entre el mes de febrero y el mes de agosto, porque hay que recordar que hubo 4 periodos extraordinarios, pues está todo un movimiento que no se puede soslayar, independientemente de la posición que cada quien guarde, de un conjunto de reformas que marcaron sin lugar a dudas el derrotero de la vida del Congreso, y yo creo que no exageramos si decimos que va a cambiar tarde que temprano la dinámica de la vida del país. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pero los cambios que se plantean en materia energética,
independientemente de la consulta, los cambios en materia de telecomunicaciones, el tema fiscal, el tema de la apertura informativa, de la política en términos electorales, le van a colocar al país una cara diferente muy en el corto plazo. No es que vaya a cambiar todo maravillosamente, pero digamos, muchas de las empresas en telecomunicaciones, viene la licitación de 2 canales, el tema de la reforma energética, cómo va a estar ahora diseñado, pensado Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, lo que van a decir seguramente los ciudadanos sobre esta consulta, si se lleva efecto o no se lleva efecto, una consulta doble, porque no se ha puesto de acuerdo la izquierda. Las otras consultas va a cambiar muchísimo. Ahorita lo decía un poco, le decía a Laxman un poco en broma y un poco en serio, ¿cuánto tiempo más vamos a vivir así con el número de diputados y senadores que hoy tenemos? Bueno, esto es lo que hoy vamos a discutir y vamos a hablar. Yo le pondré en la mesa un asunto que creo que vale la pena no perder de vista para lo que va a pasar esta tarde. Esta tarde, además de la entrega del informe, están los posicionamientos de los partidos. Es muy importante esto porque en sentido estricto, junto con la agenda de la cual ahorita tanto Laxman como Melissa nos van a dar cuenta de ella, de los partidos, es muy importante saber qué piensan los partidos de lo que va a pasar de aquí a el 15 de diciembre que termine el periodo y de aquí hasta el siguiente año, cuando los diputados tendrán que cambiar porque hay una elección federal, como usted lo sabe. Entonces quiero ser como insistente en que está la agenda, pero los posicionamientos se convierten en algo relevante. Los posicionamientos deben de durar 10 minutos máximo, más o menos, pero yo quiero ser insistente en la agenda de los partidos. Bueno, ¿quiénes estamos hoy con usted? ¿Qué le parece si repasamos al equipo del canal del Congreso para que usted sepa quiénes vamos a estar armando junto con lo que ya ha habido a lo largo de la tarde-noche, que seguramente acabaremos 9 por ahí de la noche, de lo que será el inicio del periodo ordinario de sesiones, los posicionamientos junto con la entrega del informe. Bueno, ya sabe que están ahí en el estudio B, está Melissa Vega y Laxman Sumano, ya habíamos tenido oportunidad de saludarnos, les mando muchos saludos. Luego también está en el pleno, o sea, allá adentro están Gladys Juárez y Martín Mondragón. Ahí los ve, está abajito de mí, como quien dice, en términos físicos. Les saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gladys? Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Javier, es un gusto que ya estés incorporándote en esta transmisión especial que lleva el canal del Congreso, el canal de la Unión. Y sí, como bien lo señalas, esperamos posicionamiento. Se habla aproximadamente de unos 7 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios. Y pues aquí ya esperando, se ve ya más movimiento cada vez en este salón de sesiones para poder ya en unos momentos, ya prácticamente escasa media hora, dar inicio a lo que será esta sesión de Congreso General. Así es, Gladys, y por supuesto, como comentabas, Javier, al inicio de esa transmisión, por supuesto, estamos también a la espera de lo que ha de ocurrir en los próximos días en el Congreso de la Unión, después de haber vivido un periodo de receso intenso con los periodos extraordinarios de sesiones, sobre todo con la aprobación por parte del Congreso de las leyes secundarias en relación con temas fundamentales para nuestro país y que, por supuesto, a lo largo del periodo ordinario que ha de iniciar a partir de este día, se le estará dando continuidad, no solamente a estos temas, sino también a otros que también se espera despierten el debate y la discusión al interior del Congreso de nuestro país. Y que también de entrada, bueno, pues el día de hoy, como ya lo hemos señalado, lo señalabas tú también, Javier, no solamente es esta apertura del tercer y último año de ejercicio, sino también la entrega del segundo informe presidencial para saber exactamente cómo se encuentra la Administración Pública Federal, y con esto se desprende un trabajo interesante que será sin duda extenuante para los próximos meses aquí en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Viene también el paquete económico que se tendrá que entregar el 8 de septiembre como por mandato constitucional, y con esto, bueno, pues será sin duda, además de los temas que estén en la agenda legislativa propiamente de iniciativas, bueno, pues son los temas fundamentales que serán sin duda el trabajo que estaremos viendo de aquí a este diciembre para concluir este periodo ordinario. Así es, y en estos momentos pues estamos a la espera de que por supuesto exista ya lo que se define como el quórum de ambas cámaras, y para que se pueda dar inicio a lo que es la sesión del Congreso General y dar inicio a todo este trabajo que en unos días más será intenso, se prevé intenso en el Congreso de nuestro país. Regresamos contigo, Javier. Bueno, muchas gracias. Nada más en breve, ¿cuánto dura los posicionamientos? ¿10 minutos o más?
calculados 7 minutos. 7 minutos, pueden ser más, pero aproximadamente 7 minutos cada grupo parlamentario. Sí, con algún margen de reserva por si se quieren extender un poco más. Sí, si no, para eso está el reloj, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, y allí en el salón de protocolo está Selene Chacón. Selene, te saludo con enorme gusto, y Elizabeth Cano, con quien la primera vez tenemos en esta ocasión oportunidad de participar. ¿A ustedes qué les va a tocar respecto allá en el salón de protocolo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto y gracias por acompañarnos en esta transmisión de este 1 de septiembre del año en curso, un día importante para nuestro país. Y como tú lo comentabas, mi compañera Elizabeth Cano y yo nos encontramos en el Salón de Protocolo y Recepción Diplomática del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se tiene programado que en el marco de la sesión de Congreso General se lleve a cabo la entrega del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal en manos del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y será entregado tanto al presidente de la Cámara de Diputados como al presidente del Senado de la República. Y aquí estaremos al pendiente, ¿no es así, Elizabeth? Así es, Selene. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Y bueno, pues comentarte precisamente que estamos en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, en como ya lo había mencionado aquí mi compañera Selene, estamos a la espera de la llegada del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien entregará este segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Javier. Bueno, oigan, y además, como el año pasado, ¿no, Selene? Son actos que duran, ¿qué será? 5 minutos, ¿no? Así es, Javier, se prevé que el secretario de Gobernación rinda un mensaje muy breve al hacer entrega de este segundo informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero también se prevé un mensaje breve por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoles, que también, hay que decir, inicia la Cámara de Diputados con un nuevo presidente de la mesa directiva, que es el diputado Silvano Aureoles. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Selene, hasta el ratito. Gracias, Javier. Bueno, gracias, y aquí Javier. en el estudio B se encuentra de nuevo mi querida Melissa Laxman. A ver, ¿cómo ven así de entrada, como para empezar a abrir, aunque ya lo hayan comentado los dos, este tema de las agendas de los partidos políticos? ¿Podríamos distinguir algo de entrada, coincidencias? ¿Qué es lo que alcanzan a ver, Laxman, Melissa? Javier, pues al arranque de este primer periodo, después de las reuniones de grupos parlamentarios que estuvimos muy atentos acá en el área de Noticias e Información del Canal Congreso, te podemos decir que uno de los temas centrales, Melissa, coincidirás conmigo, lo que tiene que ver con esta parte de combate a la corrupción en nuestro país, en el Senado de la República, la ratificación del fiscal anticorrupción, y en la Cámara de Diputados la reforma que se tiene que aprobar para que se cambie la Secretaría de la Función Pública a este nuevo organismo que estará precisamente enfocado, Javier, al combate a la corrupción, Melissa. Y también, Laxman, Javier, me gustaría acotar en ese sentido, pues que se espera lo que será el proyecto económico 2015, y en ese sentido es que hicieron énfasis también los diversos grupos parlamentarios. Hay que recordar que es una facultad exclusiva de acuerdo al artículo 74 de la Cámara de Diputados, pero pues se ha hablado incluso de una austeridad importante y de cómo pues se irá a destinar ese dinero y en qué también se va a destinar, que es algo importante y que siempre genera pues muchísimo, interés. Y algo que va a impactar directamente la agenda legislativa, Javier, es el anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto hace rato, allá en Palacio Nacional, en un evento en el cual estuvo presente legisladores, de una iniciativa preferente, una ley de protección de la niñez, las niñas, niños y adolescentes. Esto te digo que va a tener un impacto directo porque la figura de iniciativa preferente pone plazos a ambas cámaras del Congreso para discutir estos temas. No es un tema que pueden dejar ahí pendiente en el análisis, foros y hacer largo el debate, no. La figura de iniciativa preferente les pone plazos a ambas cámaras del Congreso para discutir esta ley, que hay que decirlo, el mismo presidente de la República lo señalaba allí en Palacio Nacional, es la legislación secundaria de una reforma constitucional que él también impulsó y que el Congreso ratificó y que tiene que ver con la edad mínima para trabajar en nuestro país, Javier. Son los temas que podemos platicarte, que están aquí, luego ya. Que están en la mesa, ¿no? Así es. Sí, además esto que ahora mencionas, Melissa, es muy importante en términos del presupuesto de los dineros, porque el tema de los dineros, uno no puede perder de vista que el tema de los dineros tiene que ver con reformas
hay nuevas reformas y estas nuevas reformas están colocando una circunstancia diferente del uso del dinero o de la distribución del dinero en el año pasado a este año, ¿no? Simplemente Pemex habrá que ver cómo se distribuye ahora los dineros, etcétera, etcétera. Bueno, ahí les encargo que si podemos ahí ajustar, ¿no?, la señal. Bueno, muchas gracias Melissa, Laxman, a todos, muchas gracias. Al ratito, gracias. En un ratito, como dicen, nos vamos a cubrir cada una de las áreas en diferentes momentos de lo que será esta tarde, el inicio del periodo ordinario de sesiones. Bueno, mire, hay asuntos que tienen algo de, hasta cierto punto, inédito. Una de las cuestiones que tienen algo de inédito tiene que ver con el hecho de que el PRD tenga la presidencia tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. No es un hecho que por primera vez sucede, ya había pasado en el caso del PRI hace algunos años, pero lo que es muy interesante es que son de estos signos que generan naturalmente una condición, yo diría, de un alto nivel de civilidad política. Muchos dirán que cómo es posible que se dé esto en posiciones que tengan que ver con una mirada más crítica, más radicales, pero yo le diría que el hecho de que Miguel Barbosa sea el presidente de la Cámara de Senadores y Silvano Aureoles sea el presidente de la Cámara de Diputados le da una civilidad muy atractiva al desarrollo político, porque en cualquier momento vamos a ver un acto propio de la democracia mexicana, de la convivencia de los poderes, en donde estará el Ejecutivo y tendrá a sus lados el Ejecutivo a dos altos funcionarios, dos altos prominentes miembros del Partido de la Revolución Democrática, que esto nos meterá en una dinámica nueva como país. Y yo creo que eso es uno de estos elementos que es importante poner en la mesa. Lo segundo que yo creo que en este momento es relevante no perder de vista es darle su justa dimensión al tema de las reformas. ¿Por qué razón? Porque no hay que olvidar que llegamos a este momento de las reformas a través de acuerdos políticos. Si a lo largo del camino los acuerdos se rompen o no se logran, o bueno, se acaban, tiene que ver con el desarrollo mismo de la política. La gran clave del asunto es lo que a lo largo por lo menos de 6, 7, 8 meses, me atrevo a decir, se logró conseguir, en donde un conjunto de acuerdos llevaron a la presentación y en su caso a la aprobación de reformas concretas que tienen que ver con un intento firme de cambiar el estado de las cosas. Las reformas, usted y yo lo sabemos, y lo saben los legisladores y lo sabe el país, van a tener valor en el momento en que se apliquen, y ahí es donde vamos a saber hasta dónde llegan las reformas. Eso es un asunto para ver, pero lo que es importante es que el legislativo, hoy aquí reunido el Pleno, a partir de este 1 de septiembre, algunos asuntos son nuevos, pero otros asuntos tienen que ver con lo que ya han aprobado. Por ejemplo, hay un asunto que tiene que ver con medio ambiente en materia energética, seguramente se discutirá aquí. Hay otros asuntos que tienen que ver con el tema laboral, los niños, México sin infancia laboral, ¿no?, que es algo de lo que se planteó hoy por parte del presidente y la iniciativa preferente, ese va a ser otro elemento. Entonces, va a haber muchos elementos que se van a meter junto con lo que inevitablemente pasa. El tema de la coyuntura, y el tema de la coyuntura se tiene que atrapar. No es casual, por ejemplo, que a lo largo de estos meses, incluso en periodo extraordinario o en la comisión permanente, se hayan puesto en la mesa temas que que habían surgido, que habían aparecido o que aparecían aparentemente intempestivamente, porque sabemos que no todo aparece intempestivamente, todo tiene su razón de ser. Bueno, aquí en el canal del Congreso le hemos preparado 2 conversaciones. Una de ellas es con Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y otra es con el maestro Diego Valadez. Ambas plantean este asunto que tiene que ver, a través de 2 grandes especialistas, el tema. Nos vamos primero con Miguel Carbonell. Sí, nos vamos a ir primero con Miguel Carbonell. Le reitero, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además es columnista del periódico El Universal. Lo que tiene Miguel Carbonell, la mirada de Miguel Carbonell es interesante. Y por cierto, este sonido que usted escucha, lo que vas a escuchar es la llamada a los legisladores, ahora sí que para que se vayan acercando al Pleno, porque a las 5 de la tarde se debe de pasar lista para empezar ya a echar a andar este periodo ordinario de sesiones. Vamos primero con Miguel Carbonell. La verdad es que la agenda legislativa tiene un sinnúmero de temas, muchos de ellos de gran relevancia que desde mi punto de vista tenían que haber sido atendidos
ya desde hace tiempo. Le pongo un ejemplo. En el decreto de reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que crea el nuevo sistema penal de juicios orales, se establece la necesidad de emitir leyes que regulen los procedimientos alternos de solución de controversia, es decir, todos aquellos asuntos que revisten características penales que no ameritan abrir un juicio ni desarrollar una serie de pasos que son caros y que son pues tortuosos para los ciudadanos, sino que se pueden arreglar rápidamente porque es un daño en propiedad ajena, porque es un pequeño hurto, un pequeño robo. Y la Constitución dice, tiene que haber una ley que regule estos métodos alternativos para que nos evitemos un colapso en el sistema de juicios orales. Esa ley, 6 años después, todavía no se ha dictado. Hay una iniciativa que está en el Senado de la República, pero infortunadamente todavía no ha sido aprobada ni publicada, y eso demora la puesta en práctica de algo tan estratégico para este país como la reforma penal, que va a afectar a todas las entidades federativas. Tenemos también, creo yo, un déficit en cuanto al seguimiento de las reformas. ¿A qué me refiero? Se considera de manera incorrecta, desde mi punto de vista, que la tarea de un legislador termina cuando la ley es publicada. Y yo creo que no es así. Yo creo que los parlamentos más modernos, aquí en la Universidad Nacional lo hemos estudiado en términos de derecho comparado y de política comparada, tienen una permanente retroalimentación de qué está pasando con las leyes que se aprueban. Es decir, simplemente las preguntas son muy obvias. ¿Una ley que se aprueba se está aplicando bien? Si no se está aplicando bien, ¿es por un mal diseño legislativo? ¿Es por falta de capacitación de los actores que deben intervenir en su proceso de aplicación? ¿Qué está pasando en el mundo real con las leyes que se aprueban? Bueno, en México, insisto, infortunadamente se piensa que pues ya como la ley ya fue aprobada y publicada, el legislador se puede dedicar a otro tema, cuando yo creo que hace falta este seguimiento, yo creo que hace falta esta retroalimentación, de tal suerte que los legisladores sepan qué está pasando con las leyes que aprueban. Hay un aspecto importante de la tarea legislativa que valdría la pena fortalecer, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Los legisladores no solamente aprueban leyes, sino que tienen en sus manos dos distintas herramientas que pueden hacer efectiva la rendición de cuentas en nuestro país. Por una parte, la aprobación presupuestal y el proceso de revisión del gasto público, la famosa aprobación de la cuenta pública que se debe hacer periódicamente. Yo creo que todavía necesitamos profesionalizar esos procesos. Creo que necesitamos tener una discusión mucho más sustantiva en donde se asuman responsabilidades de orden nacional, en el Congreso de la Unión me refiero, porque de repente uno escucha discusiones en donde dice, bueno, yo voy a votar para que se ponga una alberca en mi distrito electoral o para que se construya una carretera en mi estado. Yo creo que así un país no se puede desarrollar, lo digo con enorme sinceridad. Yo creo que hace falta una visión nacional de cómo distribuir gastos, de cómo distribuir presupuestos, y eso es algo que todavía no se da. Y otro gran sector infrautilizado por el legislador, que creo que puede abonar a la rendición de cuentas, tiene que ver con las llamadas responsabilidades políticas, comparecencias, comisiones de investigación, aspectos que pueden redundar no en una responsabilidad propiamente civil, penal o administrativa de un servidor público, pero sí en una responsabilidad política. Yo creo que si se usaran mejor las figuras de la comparecencia, de las comisiones de investigación, estaríamos abonando en una rendición de cuentas mucho más sustantiva, y es una de las grandes herramientas que ya tiene hoy el legislador establecido en su propia normatividad, que pudiera usar con mayor fuerza, creo yo, y es algo en lo que en el futuro tendremos que pensar también. Para retomar varios de los asuntos que plantea Miguel Carbonell, fíjese, uno que es muy importante, que es muy dado también a que de repente pase en cualquier sistema político. Se aprueban las leyes y en el momento en que se aprueban deja de haber seguimientos. Se aprueban la reforma y deja de haber seguimiento.
y tiene que haber un seguimiento preciso porque algunas de las reformas están todavía inacabadas e insisto, habrá que verlas en la práctica. Pero mire, de los grandes fenómenos para el proceso realmente en donde las sociedades puedan transformarse, y estoy diciendo algo muy obvio y algo que seguramente usted sabe, pues obviamente es la transparencia, la rendición de cuentas. Yo hice esto y esto y esto y estoy haciendo esto y la sociedad debe de estar abierta y en conocimiento. Bueno, mire, nos vamos a ir ahí al salón de plenos, ahorita cerca del salón de plenos, porque en cualquier momento va a llegar ya el secretario de Gobernación para entregar el informe. Ya empieza a haber naturalmente el movimiento propio de estos, de este momento, diría yo, propio de esta circunstancia ahorita. Y nos vamos a ir, sí nos vamos a ir, ¿verdad? Allá nos vamos al salón de pleno para que usted vea, porque esto debe de ser a las 5 de la tarde, faltan 3, nos vamos a ir al helipuerto, ahí están llegando los funcionarios, ahí están llegando algunos, quien llega precisamente es el secretario de Gobernación, el que está llegando y está siendo recibido. Él trae el informe, esto es importante, entrega el informe y va a entregar el informe después de que se pase lista aquí en el Pleno, obviamente se rindan honores a la bandera y después de ello ya el secretario de Gobernación se reúne en el Pleno con con la comisión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoles. Entonces, eso es aquí afuera, para que ustedes se den una idea. Esa afuera es el helipuerto, ahí y de ahí va directamente, supongo que hará una escala ahí momentánea, le llaman ajuste de tiempo muy pomposamente, que en el fondo lo que se trata es simple y sencillamente de que el secretario de Gobernación esté en este momento esperando que lleguen los diputados y que los diputados le planteen, se dé todo este proceso, ¿no? de la entrega con los mensajes que hace un momento habían hecho referencia tanto Selene como Elizabeth. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí lo que estamos